Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a ver el tema de integración por partes. Aquí ya tengo algunas fórmulas, las mismas básicamente que se han estado utilizando, aunque ya aparecen otras que se pueden sacar a partir del método de cambio de variable o sustitución, que es el video anterior que había subido. La fórmula de integración por partes es esta. A toda regla de derivación le corresponde una regla de integración. Por ejemplo, en el video anterior estábamos viendo el método de integración por sustitución o por cambio de variable. Ese método le corresponde a la derivación de la regla de la cadena. Y en este caso, el método de integración por partes resulta de esta regla de derivación. También en uno de los videos previos, en el de integrar indefinida la definición, en ese video explicaba un poco sobre el teorema fundamental del cálculo. Mencionaba que la derivación y la integración son operaciones contrarias. Entonces, esta fórmula se deduce de allí. Tenemos la derivada de este producto y aquí está la fórmula de derivación, el resultado de esa derivada. De aquí se deduce esta regla de integración. Claro, primero, teniendo en cuenta el teorema fundamental del cálculo, decíamos en ese teorema que si integramos este resultado, el resultado de la derivada, aquí está el resultado, si integramos el resultado, vamos a obtener la función que se derivó. Básicamente eso es lo que se dice aquí en estas dos líneas. Separamos, utilizando una de las fórmulas de integración que ya conocemos, la de la suma, separamos y finalmente se llega, bueno, despejando aquí, despejando una de las integrales, esta que está aquí, llegamos a esto, que expresado de esta otra manera viene siendo lo mismo, nada más que aquí con términos más simples. Entonces, esta es la fórmula y se deduce a partir de este procedimiento, teniendo en cuenta el teorema fundamental del cálculo y también otras fórmulas de integración, como esta que está aquí, y despejando. El primer ejercicio que vamos a hacer es este. Aquí tengo ya la fórmula de integración por partes, pero debemos de tener en cuenta, antes de integrar, que del problema vamos a determinar cuánto vale diferencial de V. A partir del problema que tengamos, siempre lo vamos a tener que decidir. Cuánto vale U y cuánto vale diferencial de V. Por ejemplo, en este problema vamos a decir que U es igual a X y diferencial de V es el resto. Si ya dijimos que U es X, diferencial de V es todo lo demás. Para esto, igual que en la regla de sustitución, en el de cambio de variable, no sabemos cuál va a ser U y cuál va a ser diferencial de V. Esto lo vamos a tener que ir aprendiendo mediante la práctica, aunque hay textos que sí mencionan o dan algunos tips de cuáles deben de ser las funciones que se deben de tomar como U y cuáles funciones se deben de tomar como diferencial de V. Ahí dan algunas generalidades, pero más que nada se va a ir sabiendo con la práctica y además también ahorita les voy a mencionar un poquito más sobre eso.
Primeramente vamos a tratar de encontrar, a partir de aquí, vamos a tener que encontrar diferencial de U y también vamos a tener que encontrar V, porque si se fijan aquí en el resultado nos dice U por V, V diferencial de U. Entonces necesitamos saber cuánto vale diferencial de U. El diferencial de U, recuerden, es derivar. La derivada de x es 1, entonces nos va a quedar diferencial de x. En el video anterior también ya doy un poquito más de detalles sobre este procedimiento. Para en ese caso, es necesario saber integrar para encontrar v, porque si integramos aquí e integramos de este lado, podemos encontrar cuánto vale v. Es como si tuviéramos una de las integrales muy simples, como por ejemplo esta. Aplicamos esta fórmula, donde tenemos una constante, ya sabemos que en este problema la constante es 1. Muchas veces he visto que algunas personas indican que se eliminan y queda nada más la v, pero no es eso lo que pasa. También en el video que les mencionaba ahorita sobre la integral indefinida, la definición y ejemplos, en ese video hablamos un poquito sobre lo que sucede. Ya decíamos que viene del teorema fundamental del cálculo, donde relacionamos las derivadas y la integral. En este otro caso sí tenemos una fórmula para integrar el seno de x. La integración del seno de x nos da menos coseno de x, más constante, pero esa todavía no la vamos a poner. Nos da menos coseno de x. Y ya conocemos lo que se requiere, u, diferencial de v y diferencial de u, que de hecho lo que se requiere nada más es u y v y diferencial de u. U, v, diferencial de u. Entonces, ya que conocemos eso, el resultado va a ser igual a u por v. Aquí tenemos cuánto vale u, cx. V vale menos coseno de x. ¿Qué más dice la fórmula? Ya puse u por v menos, es este menos, la integral de v, otra vez es menos coseno de x, eso es v, diferencial de u. El diferencial de u aquí lo tenemos. ¿Qué fue lo que hicimos? Sustituimos pues u por v menos la integral de v diferencial de u. Es el resultado de la integración por partes. Seguimos hacia abajo. Multiplicación de esto sería menos x coseno de x menos, este menos lo vamos a sacar, menos por menos nos va a dar positivo, por eso cambia aquí, la integral del coseno de x diferencial de x. Y esta integral también tenemos una fórmula de integración directa, aquí la tenemos. El resultado de esa integral es seno de x. Recuerden que para poder integrar debe de estar exactamente como está aquí la fórmula. Si acaso nada más cambiamos la variable, por ejemplo la de u y aquí también u. Bueno, entonces el resultado es seno de x de esta fórmula, Pero esto otro todavía seguimos poniéndolo, x coseno de x más el resultado seno de x, ahora sí, más constante de integración. Lo que les decía es que vamos a tener que deducir cuál es u y diferencial de v con la práctica, pero también una vez que hagamos las sustituciones, aquí podemos darnos cuenta de si vamos bien o vamos mal en esta parte, en ese primer paso. Si la integral que nos queda resulta más fácil que la original, entonces vamos bien.
Si resulta más complicada esta que el problema original, entonces tomamos mal a u y tomamos mal a diferencial de v. Continuamos con otro ejemplo. Este ya está resuelto para tratar de reducir el tiempo del video. Lo voy a tratar de ir explicando paso a paso lo que se hizo. Es la integral de x por e a la menos x. Seleccionamos cuánto va a valer u y cuánto va a valer diferencial de v. Observen que aquí está lo que vale u y todo lo demás va a ser diferencial de v. Ahí está esa parte primeramente. Después, ya saben, hay que determinar diferencial de u. Lo determinamos a partir de este procedimiento. Derivamos, es 1, y despejamos. Pasa para acá multiplicando, por eso queda nada más que el diferencial de u es igual a diferencial de x. Esta otra parte es la que es un poquito más complicada. Debemos de saber integrar, debemos de manejar los dos videos anteriores, lo que manejamos en los dos videos anteriores, eso lo debemos ya de saber bien. Integraciones directas y por sustitución o cambio de variable. Entonces les decía, integramos de este lado e integramos de este otro. Por eso nos queda aquí esto. Esta integral del diferencial de v nos va a quedar v, esta integral. Pero esta otra integral hay que hacer cambio de variable. Aquí está el procedimiento para hacer cambio de variable. Primero decimos que esto que está aquí, nada más que esta diferencial de x. Entonces, esta parte que está aquí es u. Sacamos la derivada de esto, sacamos la derivada, va a ser menos 1. Y al ponerlo en forma de diferencial, nos va a quedar menos diferencial de x. Despejamos porque aquí nada más tenemos diferencial de x. Entonces dejamos solo el diferencial de x. Recuerden que para dejar solo ese diferencial de x necesitamos multiplicar por menos este lado y también multiplicar por menos este otro. Entonces nos queda menos por menos, cambia de signo, menos por menos nos va a dar positivo, por eso cambia de signo este que está aquí, pero este otro sí quedó negativo. Luego, ya que tenemos cuánto vale el diferencial de x para hacer el cambio de variable, y también ya sabemos o habíamos definido que esto iba a ser u, hacemos cambio de variable, por eso queda e a la u, aquí está, y este diferencial de x vale menos diferencial de u, por eso aquí lo ponemos menos diferencial de u. Este es una constante que la podemos sacar, por eso aquí aparece ya fuera de la integral. Este problema que tenemos aquí se parece mucho a esta fórmula que está aquí, nada más varía esa variable, valga la redundancia. Entonces nada más cambia la variable. El resultado de esa fórmula es e a la x. Por eso aquí nos queda e a la u, nada más. El signo negativo lo debemos de seguir poniendo porque estaba antes de la integral. Entonces el resultado para encontrar v tuvimos que hacer toda esta integral. V es igual a menos e a la menos x. Aquí nos faltaría también más constante de integración, pero todavía no lo ponemos hasta el final cuando ya no tengamos ninguna integral aquí. Entonces, ya conocemos cuánto vale u, diferencial de u y v, que es lo que requerimos para seguir con el procedimiento de integración por partes. U, v y diferencial de u. Es lo que debemos de conocer para poder proseguir. Entonces, como ya tenemos esos valores, ahora sí aplicamos la fórmula de u por v menos la integral de v diferencial de u. Aquí está. Este es u. Aquí está. Esta que está aquí es v. Obsérvenla.
menos, viene de la fórmula, integral de v, este es u por v, menos integral de v, diferencial de u. Observen, el diferencial de u quedó diferencial de x. Por eso se hace esa sustitución. Este valor va ahí, este valor va aquí, y este valor va en esta parte y en esa parte. Bueno, a lo que llegamos, otra vez haciendo referencia a lo que les mencionaba hace poquito, si queremos saber si vamos bien, necesitamos comparar esta integral con la original. Vean que aquí teníamos x por e a la menos x, y acá ya nada más nos aparece menos e a la menos x. Ya se quitó esta x, entonces se va reduciendo el grado de dificultad del problema. Pero esta integral que nos quedó, hay que hacer cambio de variable, igual que esta otra que está aquí. De hecho, si se fijan aquí es prácticamente la misma. Entonces tenemos que hacer cambio de variable. U va a ser menos x, y diferencial de u es menos diferencial de x. ¿De dónde sale este menos diferencial de x? Pues de hacer la derivada de aquí. Derivada de u con respecto de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de menos x. Esta derivada es igual a menos 1. Como aquí lo vamos a tener que dejar solo, pasando este diferencial de x para acá, quitando ese 1, que es esto que está aquí. Aquí ya no lo estoy explicando tan detalladamente porque en otros videos ya lo vimos más detalladamente. Entonces, si siguen teniendo dudas sobre esto, les recomiendo que revisen los 2 videos anteriores. Continuando con la simplificación, aquí ya al hacer esta multiplicación, menos por más, menos x por e a la menos x, aquí está, menos la integral, hacemos cambio de variable que habíamos planteado ya, nos queda e a la u diferencial de u. ¿Por qué así? E a la u diferencial de u. Fíjense que aquí nos quedaba menos diferencial de x. Entonces, este menos lo ponemos aquí y está completo. Menos diferencial de x. Entonces, como tenemos menos diferencial de x, lo cambiamos por diferencial de u. Por eso aquí ya quedó diferencial de u. El resultado de esta integral es e a la u. Esto sigue pasando igual aquí. Hacemos cambio de variable para regresar a la original y ahora sí seguimos poniendo más constante de integración. Aquí lo único que se hace al final es identificar que tenemos 2 términos. En los 2 términos tenemos factor común, se repite esta parte, e a la menos x y e a la menos x, la sacamos como factor común junto con el signo. Todo esto es factor común, e a la menos x, con todo y signo. Por eso nos queda aquí el signo negativo, e a la menos x. Y el otro factor resulta de la multiplicación de e a la menos x por x, nos daría este primer término. Y e a la menos x por 1 nos da e a la menos x. Cualquiera de los 2 resultados es correcto. Otro ejemplo que ya tengo preparado es este que trata de logaritmos naturales. Recuerden, lo primero que debemos de hacer es identificar cuál va a ser u y cuál es diferencial de v. Si nosotros decimos que esto es u, entonces todo lo demás debe de ser diferencial de v. Una vez que definimos eso, sacamos la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Despejando, como ya lo he mencionado varias veces, despejando el diferencial de u, está dividiendo, pasa multiplicando el diferencial de x.
Y este es el diferencial de U. Es una de las cosas que necesitamos conocer. Ahora el diferencial de V. Para conocer V necesitamos integrar. Integramos de este lado e integramos de este lado. También al mismo tiempo lo ponemos como exponente fraccionario. Y aplicamos la fórmula de integración para esta. Sería x a la n más 1 sobre n más 1. Simplificamos y nos queda 2/3 de x a la 3 medios. También en un video anterior ya mencionábamos todo el procedimiento más a detalle sobre esto. Entonces ya conocemos cuánto vale V, cuánto vale diferencial de U y cuánto vale U, que es lo que necesitamos aquí. Sustituimos cada una de estas partes. Esto sería U por V y luego otra vez por la integral de V diferencial de U. Si hacemos esas sustituciones, nos queda lo que tenemos aquí. U, V, V, diferencial de U. Compárenlo. Entonces, multiplicamos. Al hacer esta multiplicación, pues simplemente ponemos primero esto. 2/3 x a la 3 medios. Aquí está, logaritmo natural de x. Nada más los intercambiamos en el orden. Menos este 2/3 lo ponemos antes porque es una constante. Entonces nos queda 2/3 de la integral. Aquí, en esta parte, lo que se hace es utilizar las leyes de los exponentes. X a la 3 medios se multiplica por 1 sobre x. Se restan los exponentes. Aquí tenemos un exponente de un entero. Entonces al restar los exponentes nos queda 1 medio. 3 medios menos un entero nos queda 1 medio. Diferencial de x. Esta integral también es relativamente fácil. Es una integral directa. Entonces nos queda 2/3 de x a la 3 medios sobre 3 medios. En esta parte hacemos, con estas dos fracciones, hacemos extremos con extremos y medios con medios y nos queda 4/9. De ahí sale este 4/9. Todo lo demás sigue siendo lo mismo, desde acá. Sigue siendo lo mismo. Lo último, aquí es otra vez sacar factor común, que aquí tenemos 2/3, aquí implícitamente también tenemos 2/3. Entonces también vemos que aparece x a la 3 medios y aquí también x a la 3 medios. Son dos términos los que tenemos aquí. De esos dos términos sacamos factor común. El factor común es este que está aquí. Podemos representar el otro factor, logaritmo natural, menos 2/3. Entonces aquí se usó factorización por el método de factor común para llegar a este resultado. Pero los dos son correctos. Vamos a hacer un último problema. Este es más complicado. Voy a tratar de irlo haciendo paso por paso para tratar de que quede más entendible. Primeramente vamos a definir cuánto vale U. Vamos a decir que U es e a la menos x. Entonces, todo lo demás sería diferencial de V. O sea, seno de x, diferencial de x. Todo, incluso el diferencial. Entonces, ya que definimos eso, vamos primeramente a derivar La derivada de U con respecto de x va a ser igual a la derivada con respecto de x de lo que vale U. En esta parte, esta derivada se tiene que hacer con la regla de la cadena, donde la regla de la cadena nos dice que es e a la U por derivada que vale U. Y nos quedó esta derivada. Todavía esa derivada tenemos que realizarla. La derivada nos va a quedar menos 1. Entonces, diferencial de U sobre diferencial de x es igual a menos e a la menos x. Dejándolo en forma de diferencial, va a ser diferencial de U es igual a menos e a la menos x
por diferencial de x. Ese sí, pues se ve un poquillo más complicado este procedimiento, pero hay que tener en cuenta que debemos de saber derivar, que darle una buena repasada a las derivadas, sobre todo a la regla de la cadena. Para este necesitamos integrar diferencial de v e integrar lo que vale diferencial de v. Esta integral es bastante fácil. La integral, aquí tenemos la fórmula, es una integración directa, es menos coseno de x. Y ya tenemos lo que se requiere para aplicar la regla de integración por parte. V y diferencial de u. Véanos, aquí tenemos v, u y diferencial de u. Entonces, esta integral nos va a quedar, voy a desplazarlo un poquito hacia abajo, nos va a quedar u por v, e a la menos x, de aquí, por v, aquí está, menos coseno de x, menos la integral de v, aquí lo tenemos, diferencial de u. Ahí acabamos de aplicar la regla de integración por partes. Lo que sigue, aquí vamos a tratar de saber si vamos bien o vamos mal. Observen que esta fórmula, comparada con esta, no se ve de menos grado de complejidad, pero tampoco se ve que haya aumentado en grado de complejidad. Básicamente quedó en el mismo nivel de complejidad. Entonces, eso es un indicativo de que vamos bien. Continuamos con esta parte de la integración. Voy a tratar de simplificar primeramente un poco más, haciendo esta multiplicación. Esta parte vamos a separarla. Nos quedó que es igual a menos e a la menos x, por este menos que estaba aquí, coseno de x. Observen que este menos y este menos multiplicándose nos quedan positivo, el de afuera queda igual, pues. Entonces nos queda e a la menos x coseno de x diferencial de x. Comparado pues esta integral con esta, y vemos que es el mismo grado de complejidad o mismo grado de dificultad. Para esta, otra vez vamos a necesitar identificar cuánto vale u y cuánto. Entonces, u va a ser igual a e a la menos x, igual que acá, miren. Y diferencial de v, coseno de x, diferencial de x. Esta diferencial ya la conocemos, ya hicimos todo el procedimiento. Diferencial de u es igual a menos e a la menos x, diferencial de x. Y esta otra necesitamos integrarla. La integral y la integral. Entonces, de este lado nos va a quedar v es igual la integral del coseno. La integral del coseno es una fórmula directa. Aquí está. Nos da seno de x. Y ya tenemos lo necesario para hacer otra vez integración por partes de este problema que nos quedó aquí. Entonces voy a
voy a tener que limpiar un poquito aquí la página. Ahí dupliqué la pantalla. Esta parte lo voy a desplazar, que no nos estorbe, para que vean qué es lo que va a suceder, para tratar de seguir con el procedimiento aquí. Esto va a ser igual, esto tiene que seguir quedando exactamente como venía. Entonces va a ser igual a menos e a la menos x coseno de x menos, aplicamos integración por partes para este problema, donde ya sabemos que u es e a la menos x por v seno de x menos la integral de v seno de x diferencial de u. El diferencial de u, aquí está, menos e a la menos x diferencial de x. Hay que tratar de simplificar otra vez esto. Entonces nos va a quedar lo mismo, menos e a la menos x coseno x menos, aquí faltó cerrar el corchete. Esta parte nos queda e a la menos x seno de x menos, este menos lo sacamos, entonces nos va a cambiar aquí. Nos queda la integral de e a la menos x, ya acomodando esta parte, sin el signo porque ya lo sacamos, seno de x, diferencial de x, y cerramos. Fíjense que otra vez nos quedó esta integral, que es exactamente igual que la original. Entonces es como si se hubiera ciclado el problema. Pero hasta esta parte vamos bien. Ahora sí, déjenme quitar toda esta parte, todo lo anterior para decirles el procedimiento que sigue. Observen bien que este problema es igual a esto, y es igual a esto, y es igual también a esto. Entonces continuamos con esta parte. Nos va a quedar que este es igual, aquí multiplicando estos signos nos queda primeramente esta parte, menos e a la menos x coseno de x menos e a la menos seno de x, menos por más menos, la integral de e a la menos x seno de x diferencial de x. Lo que sigue es este que está restando, pasa para acá sumando. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos queda la integral de e a la menos x seno de x diferencial de x más integral de e a la menos x seno de x diferencial de x igual a menos e a la menos x coseno de x menos e a la menos x seno de x más constante. Ahora sí ponemos la constante de integración. Estos dos términos que tenemos aquí son términos iguales. Entonces podemos poner que son dos integrales de e a la menos x seno de x diferencial de x igual a todo esto. Igual a menos e a la menos x coseno de x menos e a la menos x seno de x más constante. Para obtener el resultado nada más falta que este 2 que está multiplicando pase dividiendo. Entonces el resultado nos va a quedar de la siguiente manera. La integral de e a la menos x seno de x diferencial de x es igual a menos e a la menos x coseno de x menos e a la menos x seno de x sobre 2
más constante. También lo podemos haber escrito de la siguiente manera. Todo esto por un medio más constante. Es lo mismo. Y hasta ahí llega ese problema. Estos ejercicios, este tipo de ejercicios, así son de complicados. Como que se ciclan, pero hay que tratar de llegar a una expresión igual que la original. Hasta aquí le dejamos. Es todo por este video. Hasta luego. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un video nuevo.